Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y hoy vamos a estar viendo la sintaxis del infinitivo. En un video anterior estuvimos viendo la formación del infinitivo de aoristo. Como ya hemos señalado, el infinitivo es la forma sustantiva del verbo, el sustantivo verbal, si uno quiere, algo que también se da en la lengua castellana. Puede, por lo tanto, entonces ser considerado como nombre o como verbo y, por tanto, recibir los accidentes en calidad de forma nominal o en calidad de forma verbal, ¿sí? El infinitivo, en general con artículo neutro, tiene un valor de sustantivo y al declinarlo, ese sustantivo tendrá su función sintáctica correspondiente de acuerdo a su caso y el contexto oracional en el que se encuentre, ¿sí? Entonces tenemos el uso del infinitivo con artículo que a su vez puede no tener el artículo, ¿sí? Puede elidirlo de alguna manera. Entonces Thomastein será el acto de enseñar, ¿sí? Como todo ese sintagma, el acto de enseñar como si fuese un sustantivo. Y, digamos, declinando el artículo neutro, tendrá su correspondiente función sintáctica de acuerdo a su caso, ¿no? Como Thomastein, Tumastein, Tomastein, Tomastein, por último en el caso acusativo. Recuerden que no hay formas plurales de este sustantivo neutro, sino solo su forma singular. Luego tenemos el infinitivo como sujeto o complemento y en este caso el sujeto de un verbo o expresión impersonal, ¿sí? Topepsaustai esti aisgron, ¿sí? Mentir, ahí tenemos el infinitivo, topseusastai, perdón, topseusastai, mentir es vergonzoso, como aisgron, vergonzoso que va a oficiar de predicativo subjetivo dependiendo del verbo sti, ¿sí? Entonces, este infinitivo va a ser considerado un infinitivo subjetivo o infinitivo sujeto. Y evidentemente esa va a ser la función que va a tener, ¿sí? El sujeto de esta construcción de sujeto y predicado. Luego tenemos hora stitu buleusastai, ¿sí? Es momento de decidirse, donde hora tu buleusastai va a ser el sujeto de esta construcción donde tenemos el infinitivo en el caso genitivo que va a especificar, ¿sí? Al sustantivo hora. Bien, luego tenemos el infinitivo como sujeto o complemento, seguimos en el mismo género, pero el infinitivo como complemento de verbo, ¿sí? Y esto tiene que ver con verbos como saber, poder, querer, decir, pensar, temer, tener la intención de, esperar, acostumbrar, mandar, prohibir, permitir y análogos, ¿sí? Entonces, ebulecen, lexai, quise hablar, vamos a tener al verbo que uno podría decir verbo modal, ¿sí? Con su infinitivo objetivo, o a veces se llama simplemente su infinitivo objeto, como si fuese directamente un objeto directo. Otros prefieren usar todo este sintagma simplemente como una frase verbal. Cualquier nomenclatura en este caso es válida siempre que entiendan que el infinitivo depende de un verbo de este tipo, ¿sí? Lo mismo tenemos abajo, uc epistecen neusai, ¿sí? No supe nadar, ¿sí? Entonces ese saber va a estar complementado por este infinitivo objetivo. Luego tenemos el infinitivo final, que, como bien lo dice su nombre, sirve para la indicación del fin de la acción, ¿sí? Dos to biblion agagein, dale el libro para que se lo lleve, ¿sí? Este agagein simplemente va a ser considerado un circunstancial de fin o otra nomenclatura posible es infinitivo final. Más claro quizás es el ejemplo siguiente, Pericle jerece lexai, ¿sí? Pericles
fue elegido, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, el aoristo con el formante pasivo, para hablar. Simplemente ahí el infinitivo, sin ninguna preposición, así en su estado puro si uno quiere, que va a ser este infinitivo final o circunstancial de fin si quieren, marcando esa finalidad de la acción. Luego tenemos el infinitivo determinativo, que sirve para completar o determinar mejor algunos adjetivos o sustantivos. Aquí vemos, por ejemplo, deinos lexai, hábil en el hablar, ¿sí? Digamos, determina, especifica esa habilidad. ¿Hábil en qué? Bueno, en el hablar. Lo mismo con agradable de oír, ¿sí? Va a agregar información sobre la especificidad de ese adjetivo. Y acá tenemos el caso de un sustantivo, ¿sí? Zauma idestai, ¿sí? Prodigio de ver o maravilla de ver, si uno quiere. Luego tenemos el infinitivo imperativo, que es para expresar una orden o deseo. Lexai agileos pai, habla hijo de Aquiles. Entonces, en este caso, el imperativo va a tener simplemente un valor imperativo, ¿sí? Así de sencillo. Bien, un capítulo aparte corresponde a las completivas sustantivas de infinitivo más acusativo, o acusativo más infinitivo, es lo mismo, como quieran llamarlo. Estas, como bien lo dice el título, se construyen con un infinitivo que va a ser, digamos, la forma verbal que va a tener esta construcción y el acusativo que va a ser, en muchos casos, el sujeto, pero que también va a tener o le van a corresponder las demás funciones que en un caso normal tiene el caso acusativo. Entonces, con estas construcciones de infinitivo más acusativo, se van a dar estas completivas sustantivas que van a depender de verbos de opinión o afirmación, verbos de voluntad, o también verbos y locuciones impersonales que no vamos a ver en esta ocasión, sino que vamos a ver tanto los verbos de opinión o afirmación o las construcciones con verbos de voluntad. Entonces, en la completiva, como les decía, el sujeto va a estar en acusativo y a su vez puede haber otros términos en acusativo que van a cumplir las funciones habituales del caso, sea objeto directo, circunstanciales, un acusativo de relación, etc. Por su parte, el infinitivo, como les decía, actuará como el núcleo verbal, ¿sí?, de esa construcción y se va a terminar traduciendo en su forma conjugada, es decir, el infinitivo, esta forma no finita del verbo, esta forma que no tiene los accidentes de número y persona, sin embargo, en la traducción sí se van a representar, es decir, se va a traducir en forma conjugada. Y la temporalidad y o aspectualidad del verbo van a quedar expresadas en la procedencia temática del infinitivo. Recuerden que hay tanto infinitivos de presente, de aoristo, de futuro y de perfecto. Nosotros estamos viendo infinitivos de aoristo. En ese caso, lo que va a expresar el aoristo va a ser sobre todo, recuerden, perdón, el infinitivo de aoristo es esta aspectualidad, esta puntualidad de la acción. Y eso es lo que va a tener que quedar reflejado en la traducción. Aquí tenemos entonces el primer caso, que son las completivas sustantivas de infinitivo más acusativo en verbos de opinión o afirmación. Entonces tenemos enomisa, theus, emoi, lexai, ¿sí? Creí que los dioses me hablaron. Acá tenemos el verbo de opinión o afirmación, enomisa, ¿sí? Creí. Y fíjense, theus en acusativo y el infinitivo lexai. Theus, como les decía, que está en caso acusativo, va a ser de sujeto dentro de la construcción que depende de este verbo, ¿sí? Y lexai, el infinitivo, va a ser el verbo que va a predicar a Zeus, a este sujeto, ¿sí? Este verbo se va a conjugar, como vemos que Zeus es un acusativo plural, en plural. Entonces, los dioses me hablaron. El me está dado por, bueno, esta forma pronominal de primera persona en dativo. Fíjense que dentro de la construcción pueden aparecer los demás casos cumpliendo las funciones que normalmente vemos en una oración principal de indicativo, ¿sí? Pero, insisto, entonces, el que nosotros ponemos en castellano acá simplemente está dado por
esta completiva, esta construcción de acusativo, ¿sí? Theus más infinitivo, que va a ser Theus acusativo sujeto y lexai el núcleo verbal dentro de la construcción, que reitero, va a depender de este verbo de afirmación. En el siguiente ejemplo tenemos un caso otra vez de un verbo de afirmación. Efesan ten alen jodón jufenai agazón, ¿sí? Dijeron, ahí tenemos el verbo de afirmación, y ahí arranca la construcción de acusativo más infinitivo. Fíjense, el acusativo ten alen jodón, ¿sí? Va a ser el sujeto o el circunstancial de negación, y aquí encontramos el infinitivo, que va a estar predicando a este sujeto en acusativo, con un correspondiente predicativo subjetivo. Fíjense que a pesar de ser de estar en caso acusativo, agazón, ¿sí? va a ser un predicativo subjetivo porque el sujeto también está en acusativo. Entonces va a ser un predicativo subjetivo en acusativo dentro de esta construcción de acusativo más infinitivo que depende de este verbo de afirmación. Luego tenemos las completivas sustantivas de infinitivo más acusativo de los verbos de voluntad. Fíjense, ebuleto, anthropus, melexai en tejora, ¿sí? Quiso, ebuleto, y acá arranca la construcción. Anthropus, en acusativo plural, va a ser el sujeto. Lexai va a ser el infinitivo que va a estar predicando a ese sujeto. Y dentro de esta construcción tenemos un pu, ¿no? Con el correspondiente caso dativo, y aparece la negación me, que es otra forma de negación, en este caso, sobre todo con verbos de opinión, voluntad e impersonales, tratando de marcar esa subjetividad de la afirmación, que en el modo indicativo va a estar dado por el u, que ya han visto en varias oportunidades. Bueno, acá aparece la negación en su otra variante, esta variante subjetiva, que es el me. Entonces, nuevamente, ebuleto como este verbo principal del cual va a depender esta construcción, que está dada por el sujeto en acusativo, ¿sí? Anthropus, y el verbo lexai, que va a predicar, y lo vamos a conjugar como no hubieran hablado en ese momento. Es decir, los hombres, anthropus, no hubieran hablado. Y este hubieran hablado, digamos, tenemos que poner en castellano este modo subjuntivo para tratar de recuperar lo que dice en griego, porque fíjense que si intentáramos traducirlo en modo indicativo no quedaría bien. Fíjense, si yo quisiese traducir, quiso que los hombres hablaron en la obra. No es castellano. Entonces, para marcar ese momento puntual del infinitivo aoristo, ¿sí? De este aspecto confectivo, tengo que poner, digamos, este subjuntivo, tratando de marcar, insisto, esta aspectualidad confectiva de este momento puntual. Bueno, esto ha sido todo. Hemos hecho una explicación introductoria de la sintaxis del infinitivo, sobre todo, o en realidad en el único caso, que es el infinitivo de aoristo, en el marco del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y espero verlos pronto.